Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios que nos permite estar en su casa reunidos para exponernos a la predicación de su palabra y continuando ahora con la nueva serie de Juan. Ahora comenzando con los primeros versículos, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1. Estaremos leyendo los primeros 3 versículos en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y ahora comenzamos esta nueva carta, este precioso evangelio que escribió el apóstol Juan. Juan capítulo 1 dice el versículo 1: En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios bendito y glorioso, te damos tantas gracias por el verbo, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para redimirnos a nosotros. Y la manera en la que Juan comienza su carta es sorprendente. Y te pido que nos instruyas, nos guíes y nos santifiques por la exposición de este texto en esta mañana. Y seas con cada uno de nosotros y los corazones sean transformados y renovados para tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Vivimos en una época que está saturada de conocimiento, palabras, opiniones, discursos, ideologías, promesas. Todos hablan, todos conocen, todos explican, todos interpretan la realidad según sus propias opiniones. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar algo más básico. ¿Quién tiene la palabra final sobre la realidad? Desde el principio de la historia humana, el hombre ha tratado de explicar el origen de todo. ¿De dónde venimos? ¿Tenemos algún propósito o solo somos el resultado de fuerzas impersonales? ¿Cuál es nuestro destino final? La Biblia no comienza con un argumento filosófico ni con una defensa científica. Comienza con una declaración sencilla, pero absolutamente radical. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés nos lleva al origen de todo lo visible y nos muestra a un Dios que crea hablando, con su palabra. La creación nace o comienza a existir por la palabra de Dios. Siglos después, Juan toma esta misma frase, en el principio, y lo usa de manera intencional. No para repetir Génesis, sino para llevarnos más atrás. No solo al inicio del universo, sino antes del tiempo, antes de la materia, antes de la creación misma. Juan escribe su evangelio en un mundo confundido acerca de quién es Jesús. Algunos lo veían como un gran maestro, otros lo consideraban un gran profeta, otros como un líder religioso más. Y Juan entiende que si fallamos aquí, si fallamos en nuestro entendimiento de quién es Jesús, fallamos en todo. Si no podemos entender quién es este verbo eterno, jamás tendremos esperanza y permaneceremos bajo condenación. Por eso Juan no comienza con el pesebre, ni con genealogías, no comienza con milagros o enseñanzas morales. Comienza con la eternidad. Juan nos presenta al verbo eterno, no como creado o como una idea divina, sino como a alguien que ya existía cuando todo comenzó. Y esto no es un detalle teológico menor. Si Jesús es solo una criatura, entonces Él no puede salvar. Si Jesús es solo un mensajero, entonces Él no puede dar vida eterna.
Pero si Jesús es el verbo eterno, entonces todo cambia. La creación, la redención, nuestra existencia y nuestra esperanza futura encuentran su sentido en Cristo. Antes de que Juan nos muestre el verbo hecho carne, antes de ver a Cristo caminando entre nosotros, Juan quiere que entendamos algo fundamental. Jesús no entra en la historia como un actor más. Jesús es aquel por quien la historia existe. Así que al entrar a este texto, no estamos entrando simplemente a un texto cristológico. Estamos entrando en el fundamento de toda la realidad. Y con esto, vayamos y entremos a nuestro texto de esta mañana. Versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Esta es una declaración contundente de quién es este verbo. Pero primero es necesario entender que la palabra verbo aquí viene de la palabra griega logos, que significa palabra, estudio o doctrina. Normalmente la encontramos o la usamos como logía. Por ejemplo, cuando usas la palabra biología, ahí tienes la palabra logos, bios, logos, o computólogo, logos es la palabra que se usa para estudio. Entonces, palabra, logos es palabra o verbo, es como se traduce. Y Juan, para no dejar dudas de quién es este verbo, del que estará hablando por toda la carta, no comienza con su nacimiento o algún tipo de origen, como el de Moisés o algún otro personaje. No comienza como otros evangelios defendiendo su humanidad y la genealogía piadosa desde Seth, como la simiente de Abraham y David. Él simplemente no comienza, sino que nos lleva a nuestro principio en Génesis. En el principio son las primeras palabras de toda la Biblia en Génesis. Juan nos traslada al comienzo de toda la creación física. En ese tiempo, el verbo estaba presente. Juan quiere que relacionemos al verbo con el origen de la creación. La pregunta es, ¿en qué punto de este comienzo comenzó a existir el verbo? Y ese es el problema de razonamiento limitado del hombre. Como yo comencé a existir, como yo tuve un inicio, entonces, ¿cuál es el origen de este verbo? ¿Cuándo es que este verbo comenzó a existir? Y Juan nos lleva al origen de la creación en relación con este verbo, no para decirnos que fue creado en algún punto. Juan no dice el verbo comenzó, sino dice era. El verbo en del griego indica una existencia continua en el pasado. Recordemos que los verbos en griego son ricos para expresar ideas más complejas. Esto indica que este verbo no comenzó a existir en algún punto o durante o antes de la creación, como para pensar neciamente que fue creado primero y después Dios creó todo junto con él. Eso haría que este verbo no fuera eterno, sino un ser creado como nosotros, no diferente a un ángel. Las sectas que creen que el verbo era un ser creado hablan de que era un ser sempiterno. Sempiterno significa que tuvo un comienzo y que dura para siempre. Y ahí radica la diferencia, porque hubo un comienzo. Y esto es blasfemia de la peor. Reducir el verbo de Dios de tal manera como una mera creación. Pero no es lo que nos dice Juan. Lo que indica este texto de que este verbo es un ser eterno y como tal no puede ser un ser creado. Y ahí es donde vemos la diferencia crucial de términos. Juan dice que antes del tiempo ya existía el verbo. Nos habla de su eternidad pasada. Es lo que Juan nos quiere dejar en claro, que este verbo es eterno, es decir, no tiene principio y no tiene fin. Cuando se profetizó de este verbo, observen cómo se menciona y dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos
tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces el verbo siempre ha existido desde los días de la eternidad. Pero ahora observen lo siguiente. Dice, y el verbo estaba con Dios. Ahora esto indica algo sin igual. No solo el verbo es eterno, sino que durante toda la eternidad, porque esa es la idea que Juan nos quiere dejar, no en el principio, sino en la preexistencia. Muchos quieren unir esta idea con en el principio, pero este texto se alinea con ya existía. Entonces, no solo el verbo es eterno, sino que durante toda la eternidad este verbo estaba con Dios. Y el griego lo confirma, porque la palabra estaba es la misma palabra griega que era, tiempo pasado, hablando de esa misma eternidad pasada. Por toda la eternidad el verbo ha estado con Dios. Y eso lleva a concluir que durante la creación, en el principio, ahí estaba el verbo de Dios. Pero además, hay otra palabra griega aquí, y es la palabra con. Estaba con Dios. Esta palabra indica relación, comunión y distinción. Da la idea de dos personas eternas ya existentes y en plena comunión. Ahora, Juan está diciendo esto con un excelente sentido teológico y trinitario, porque habla de que el verbo ha existido en una comunión eterna con Dios. Esto demuestra que el verbo no es una fuerza impersonal, sino una persona relacional. También demuestra que el verbo no es una manifestación temporal, sino que Él ha estado en coexistencia eterna con Dios. Aquí va lo importante de lo que Juan está estableciendo. Este ser no puede ser otro, sino uno igual a Dios en todos los sentidos. Porque existía eternamente en una comunión íntima con Dios. Es decir, que deja implícito que hay una relación eterna dentro de la deidad. Aquí ya vemos las bases de la Trinidad. El Padre y el Verbo son distintos, pero eternamente unidos en una perfecta comunión entre sí y con el Espíritu Santo. Aquí entramos en una de las doctrinas más fundamentales y vitales de la fe cristiana: la Trinidad. Dios en tres personas. ¿Qué es la distinción de personas sin división de esencia divina? Es decir, un solo Dios eterno con una sola esencia divina que existe en tres personas que son plenamente Dios. Y que estas tres personas han existido eternamente en una comunión. El Padre es Dios en comunión, el Hijo es Dios en comunión y el Espíritu Santo es Dios en comunión. Los tres son Dios en naturaleza, pero es un solo Dios. Y eso es lo que vemos, está fuera de nuestro entendimiento. La lógica de las matemáticas nos dice que 1 más 1 más 1 son 3. Y eso es lo que queremos ver. Dios, Dios, Dios. Dios dice no. 1 más 1 más 1 son 1. Eso es lo que vemos en la Trinidad. Y eso tiene sentido en el texto. Porque si el Verbo ha existido eternamente con Dios, en comunión como igual a Dios, no tiene mejor sentido decir que este Verbo también es Dios. Y he evitado mencionar la identidad del Verbo, porque Juan aún no llega a eso. Pero más adelante Juan nos dice que este Verbo eterno es Dios y además vino a este mundo tomando humanidad en la persona de Jesús. Jesús dice claramente cuando está orando por su pueblo en Juan 17:5: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Esto lo hace igual en gloria
que Dios. Y luego dice, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ahí vemos que Jesús es el Verbo eterno y existía antes del principio con la misma gloria de Dios, antes de su encarnación y antes de la creación. Pablo afirma esta misma verdad de Jesús en Colosenses 1:17. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y esto es esencial para nosotros como creyentes. Nuestra fe no descansa en un Jesús que apareció en la historia, sino en un Jesús que precede la historia y que es divino en naturaleza. El Cristo que salva es eterno, inmutable y suficiente. En eso descansa la fe cristiana. Que el Dios eterno vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. El Dios fiel, que nunca falla, que es el Todopoderoso, vino a salvar, no a intentar salvar, a ver quiénes iban a creer, sino a asegurar la salvación de su pueblo. Si el Verbo creó el universo, puedes descansar que también Él es poderoso para salvarte y llevarte seguro a la gloria. Porque el Verbo eterno es un miembro de la Trinidad. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, esto no es mera conclusión teológica. Está en el texto y ese será nuestro siguiente punto. El versículo 1 dice que en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan no suaviza la declaración. No dice un Dios, no dice parecido a Dios, dice era Dios. Algunas sectas, en su necio razonamiento, creen que todo es conspiración contra ellos. Todo es para que no crean lo que ellos creen. Y por lo tanto, en lugar de aceptar lo que los expertos dicen, sobre todo los traductores del griego, hicieron su propia traducción de las Escrituras, que están mal hechas, están mal traducidas, están incongruentes, se contradicen a sí mismas. Cualquier experto en griego, cualquier sistema de traducción en línea, incluso la inteligencia artificial, todo lo traduce así. Y el Verbo era Dios. No hay para dónde hacerse. Esto es lo que dice el griego, porque fue lo que el Espíritu Santo reveló. Pero esta secta dice que no, que el griego no se puede entender de esa manera. Señalan que en el griego original hay una diferencia importante. Dice, la palabra estaba con Dios, y aquí Dios lleva el artículo definido ton. Y luego dice, la palabra era un Dios, donde Dios aparece sin ese artículo definido. Según este racionamiento, cuando Dios aparece sin este artículo en esta construcción gramatical, debería de traducirse como un Dios con D minúscula, indicando que la palabra tiene naturaleza divina, pero no es el mismo que Dios o Jehová. Añadiendo que la traducción del Nuevo Mundo fue hecha por un comité anónimo y que estudios posteriores sugieren que ninguno de los traductores originales de esta cosa tenían una formación académica en griego bíblico. ¿Qué confianza le vamos a dar a eso? La inteligencia artificial dice esto. Muchos eruditos argumentan que esta traducción fue hecha para apoyar la doctrina preexistente de que Jesús no es Dios, en lugar de dejar que el texto griego guíe la doctrina. Es decir, que esta porquería que hicieron es una traducción por conveniencia teológica, al punto de que la conclusión es que alteran la gramática para evitar, es decir, se esforzan para evitar que Jesús sea llamado Dios. Añaden palabras que no están en el griego original, cambian construcciones que otros traductores reconocen como referencias claras a la deidad de Cristo. Esas enseñanzas de estas sectas son doctrinas de demonios que niegan la deidad de Cristo. Pero aunque tuerzan la traducción de Juan 1:1,
Tenemos pasajes incontables por seguir, que ellos al seguir sus mismas reglas traducen de la misma forma. Por ejemplo, Juan 20:28, cuando Tomás le dice a Jesús, mi Señor y mi Dios. Juan 10:30, Jesús declara, yo y el Padre somos uno. Hebreos 1:8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Filipenses 2:6 dice que Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La Biblia es consistente en lo que enseña porque fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Entonces Juan está diciendo esa misma verdad, seguido por la correcta traducción, y el verbo era Dios. Si el verbo es Dios, entonces Jesús y el Padre son uno. El trono de Dios le pertenece a Jesús por ser Dios. Realmente era Dios y no consideró el ser igual a Dios, sino que tomó naturaleza humana, lo cual hace al verbo el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Todos los pasajes, toda la Biblia apuntando a la misma verdad innegable: el verbo, Cristo mismo, es Dios. De hecho, cuando estas sectas toquen a sus puertas, muestren interés y pídanles que lean Isaías 9:6. De hecho, a mí me gusta hacer eso y me gusta cuestionarlos y hacerlos pensar un poco. Porque cuando leen, lo leen así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y cuando lo están leyendo también se queda así como... Y dicen que Dios poderoso es aplicado para Cristo, que Jehová es el Todopoderoso. Y ya que empiezan a dar sus excusas, luego les piden leer Isaías 10:21. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Es la misma. Aquí claramente está hablando de Jehová y está usando el mismo término. Es claro que vemos en las Escrituras que Jesús recibe títulos divinos porque realmente Él es Dios. Y el mejor de todos, y lo que el contexto ocasionó una revuelta, es que según los fariseos, Jesús blasfemó increíblemente. Jesús se hizo igual a Dios, y dice el texto que esa era la razón por la cual querían matarlo. Porque en Juan 8:58 Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está declarando ser Jehová Dios que habló con Moisés en Éxodo 3:14. Cuando Jehová le dijo, yo soy, Jesús está diciendo, yo soy. Jesús mismo lo admitió. Él es Dios. Y así será siempre. Apocalipsis 19:13 nos dice, hablando de Jesús, que su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios, que el mismo Juan nos dice era Dios. Pero luego Juan añade algo más para hacer su argumento aún más fuerte. Versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. Este verbo, que era Dios, estaba con Dios. Y dice, pero estaba con Dios, estaba en el principio con Dios. Y nuevamente, en Génesis, cuando vemos y dice, hagamos, como si fueran uno solo, ahí estaba el verbo. El verbo, Dios, el Padre, y el Espíritu dicen juntos como uno solo, hagamos al hombre. Pero aún más, Juan no dice que esto fue solamente así en el sexto día. Juan dice, en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ahí estaba el verbo con Dios creando. Esto claramente hace el verbo de la misma esencia divina
sin embargo, como una persona distinta. El Verbo es distinto del Padre y es distinto del Espíritu Santo. Ya aclaramos un poco la Trinidad, pero decir que el Verbo era Dios vuelve a hacer hincapié que aunque es Dios, Él estaba como otra persona presente. Y no hay dos dioses, no hay jerarquía ontológica entre las personas de la Trinidad. Hay unidad en esencia y al mismo tiempo hay distinción de personas. El Verbo era Dios mismo, pero estaba con Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Esto tiene una gran implicación cristológica para nosotros. Porque si Jesús no es Dios, no puede salvarnos. Si Jesús no es Dios, Él no cumple con los requisitos para ser el Salvador del mundo. Si Jesús no es Dios, no hay manera posible en la cual Él pudo pagar por los pecados de su pueblo. Eso nos deja sin garantía y sin esperanza. Aún si fuera un ser divino y superior, solo alcanza para 144,000 personas y no más. Así que apúrenle porque se acaban los lugares. No, hermanos. Nuestro Salvador es suficiente para salvar. Y Él va a salvar a todo el pueblo que el Padre le entregó. Jesús tiene que ser Dios porque solo Dios puede vencer el pecado. Solo Dios puede satisfacer la justicia divina. Ningún ser creado puede llegar a tal punto. Porque la ofensa es a un ser eterno. El castigo debe ser eterno y la deuda solo un ser eterno la puede pagar. Y solo Dios puede dar vida eterna porque Él es la fuente de la vida. Pero este ser también tiene que ser hombre. Porque un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Porque por un hombre entró el pecado y por lo tanto la muerte es necesario por medio de otro hombre se cumpliera la justicia. Necesitábamos a un representante federal que cumpliera a la perfección la justicia y para eso también era necesario que no tuviera pecado. Un hombre sin pecado que fuera Dios. Eso es lo que era necesario. Él era quien tenía que tomar nuestro lugar para salvarnos. Jesús, hombre, es Dios y por lo tanto es el único y suficiente Salvador de los hombres. Con esta verdad que está declarada aquí, Juan destruye herejías como el adopcionismo, el arianismo y cualquier cristología reducida. Entonces Juan presentará al Verbo como Jesús. Y ya nos dijo que el Verbo es Dios, por lo tanto, Jesús es Dios. Y esto sigue la lógica. Si A y C, y B y C, entonces A y B. Si han estudiado lógica, pueden seguir un poquito. Eso es lo que nos dice la lógica. Y es lo que sigue a la realidad. Nuevamente, está presentando al Verbo como Dios. Después nos presenta que el Verbo es Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y esa es la realidad. Es la verdad. El Verbo es Dios. Esa es la realidad y como tal, estando en el principio con Dios, también Él es creador. Y es la idea que sigue Juan y nuestro último punto. Juan dice que Él estaba en el principio con Dios. Y hay quienes pudieron asumir que estaba Dios creando, estaba creando todo y el Verbo estaba a un lado ahí mirando. Y Juan no deja eso en duda. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. No solo estuvo presente en la creación, Él creó activamente como Dios. Pero además Juan deja un término que es más sorprendente. La Reina Valera 60 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Es cierto, Él fue creador con Dios y como Dios, pero la idea es más que eso. La palabra griega se puede traducir por o a través de.
Y la palabra es una preposición que denota un canal de un acto. Pero también implica por razón de ser. Dice, por medio de Él. En otras palabras, el verbo es el medio activo de la creación. Es el agente divino y la razón de la existencia física. Déjenme pongo de una mejor manera. Es por el verbo eterno de Dios en quien, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. ¿Les suena familiar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Son similares, aunque Juan afirma el medio y Pablo afirma el fin de todo, pero la verdad es la misma. Ahora, el verbo es la palabra viva de Dios. Y si vamos al principio, en Génesis 1, ¿cómo creó Dios el universo? Dios creó por hablar, por su palabra. Y Juan nos hace ver que esa palabra es el logos eterno de Dios. Salmos 33:6 nos dice, por la palabra del Señor, es decir, por el verbo del Señor, fueron hechos los cielos y todo su ejército por aliento de su boca. Dios crea por medio del verbo. Dios el Padre ordena la creación. Dios el Hijo es el agente activo por quien son hechas todas las cosas. Dios el Espíritu Santo participa activamente en toda la creación. La Trinidad creando por medio del verbo. Y Hebreos capítulo 1 versículo 2 reitera esta verdad del verbo como el medio activo de la creación. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por medio de quien hizo también el universo. Y Juan lleva esta verdad a su máxima conclusión. No solo todo fue hecho por Cristo, sino que nada existe fuera de Cristo. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan no deja espacio para excepciones. Observen la universalidad. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los ángeles y todo ser celestial ha sido creado. El universo físico ha sido creado. El verbo participó en esta creación. Por lo tanto, el verbo no puede ser un ser creado. Todo lo creado ha sido creado por Él. Si fue creado, no es el verbo. Si es el verbo, no fue creado. ¿Ven la lógica? Esto elimina toda creencia de las sectas y herejías que dicen que Jesús no es Dios. Si todas las cosas fueron creadas por medio del verbo y ni siquiera una cosa fue creada sin Él, entonces, ¿cómo puede el verbo mismo ser una cosa creada? No se puede. Jesús, si no es Dios, no puede ser creado y creador al mismo tiempo. Porque Juan afirma clara y enfáticamente que es por medio del verbo que todo lo creado fue hecho. Y sin el verbo, nada de lo que existe hubiera sido creado. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 16 lo dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El verbo es la razón de que todo exista. Y fuera del verbo, nada existe. Y eso es porque la creación no existe para sí misma. Todo lo creado existe para la gloria de Cristo. El universo tiene coherencia
porque Cristo lo sostiene. El cosmos encuentra su propósito y razón en la persona de Jesucristo, el Verbo eterno de Dios. Esta centralidad de Cristo en la creación nos obliga a leer la historia con una sola dirección y con un solo fin. Si la creación fue hecha por medio de Cristo y para Cristo, entonces Él no solo es... Entonces, Él no solo es su origen, sino también su clave de interpretación. Nada en el universo puede ser comprendido correctamente sin el Verbo eterno. El orden, la belleza, la racionalidad y aún la historia misma encuentran coherencia únicamente cuando se leen cristológicamente. La creación no solo fue hecha por el Verbo, sino que fue diseñada en vista del Verbo. Por eso, cuando el pecado entró en escena, no alteró el propósito eterno de Dios, sino que revela la necesidad de un cumplimiento más alto y definitivo. La historia redentora no es un plan alterno, sino la continuación coherente del propósito creador de Dios, avanzando inevitablemente hacia la revelación plena de la gloria de Jesucristo. Finalmente, si Cristo es el origen y el medio de la creación, también es su destino final. La redención no es un paréntesis dentro de la historia, sino el camino hacia la glorificación del Hijo. La consumación no termina en la creación restaurada como fin en sí misma, sino en una creación plenamente sometida, reconciliada y centrada en Cristo. Eso indica que hay una sola línea histórica de redención, un plan eterno de Dios que concluye con la gloria del Verbo. Esta es la implicación teológica. La creación, la redención y la consumación convergen en la persona de Jesucristo. Así, creación, redención y consumación no son actos aislados que van pasando conforme va ocurriendo el tiempo, sino una sola obra unificadora que culmina en la gloria del Verbo eterno. Y eso tiene una implicación importante para nosotros. Si todo fue hecho por medio del Verbo, entonces nada en nuestra vida es neutral. No hay áreas seculares donde Cristo no tenga autoridad. Decisiones, trabajo, familia, en el sufrimiento, en el entretenimiento, todo nuestro tiempo y nuestros deseos están bajo su gobierno. Eso quiere decir que vivir para Cristo no es añadirlo a nuestra agenda, sino someter toda nuestra vida a su señorío, reconociendo que el Cristo que crea es el Cristo que reina. Cuando tú pones tus prioridades o tus gustos, tus conveniencias antes que a Dios, no estás dejando que Cristo sea tu Señor. Estás dejando a Cristo como un pendiente en tu lista de tareas. Además, si fuimos creados por Él y para Él, entonces nuestra existencia solo tiene propósito, aun cuando no lo entendemos completamente. El mundo dice que somos producto del azar. El Evangelio dice que somos obra del Verbo eterno. Tenemos sentido, tenemos propósito. Eso es importante de saber y de entender, sobre todo cuando luchamos con confusión, con culpa o con insignificancia. Ahí es cuando debemos recordar que nuestra identidad no se define por las circunstancias, sino por aquel que nos creó y nos redimió para su gloria. Hermano, amigo, esa es la realidad. Cristo es el Verbo eterno de Dios. En medio de cualquier situación y dificultad, recuerda que el universo no se trata de ti, sino del Verbo por quien y para quien todo fue hecho. Y en Él nos definimos
Por Él encontramos sentido y para Él existimos. Para terminar, aunque hoy observamos al Verbo eterno y creador, Juan nos llevará pronto a la verdad más gloriosa. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y el Verbo se hizo carne. Juan nos está preparando para algo glorioso y escandaloso a la vez, que para el hombre natural no tiene sentido, pero es su única esperanza. El Verbo eterno, el Verbo que es Dios, el Verbo por quien todo fue hecho, no permanece distante de su creación. El Creador entró en su creación tomando humanidad sobre sí para salvar lo que Él mismo creó. Eso es algo asombroso. El mismo Verbo que habló y el universo existió es el Verbo que entró en la historia para redimirnos. Juan no separa creación y redención. El que crea es el mismo que salva. El que da existencia es el mismo que nos da vida eterna. Eso significa dos cosas doctrinalmente. Si Cristo es el creador, entonces nuestra salvación no puede depender de nosotros en ninguna manera. Así como el Verbo eterno estaba activo en la creación y por medio de Él todo fue creado, asimismo Cristo, el Verbo de Dios, está activo en la salvación y solo por medio de Él hay salvación. Es el agente primario de la salvación. Sin Él nadie puede ser salvo. Solo a través de la fe en Jesús, el Verbo eterno, hay salvación. Y fuera de Él no hay salvación. Porque solo Cristo es suficiente y supremo para salvar. No necesitamos a un Jesús mejorado, actualizado o adaptado a la cultura. No necesitamos darle permiso a Dios para hacer algo. No necesitamos alguna gente diferente o especial para alcanzar solo lo que Cristo puede dar. Si Él es eterno, Dios verdadero, creador de todo, entonces Él es suficiente para salvar completamente y para siempre. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que Cristo es el Dios eterno, el Verbo que estaba en el principio con Dios. Y solo si pones tu fe en Él, puedes encontrar sentido a tu vida. Solo en Él tienes la garantía y la promesa de vida eterna. El mismo Cristo que creó todo es el Cristo que te llama hoy al arrepentimiento y a la fe. Y que creas que Jesús es el Cristo, el Verbo eterno de Dios. Veíamos que ese es el propósito de Juan. Y lo vamos a estar reiterando a través de toda la carta, porque Juan dice que todas estas cosas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, esta doctrina es gloriosa y de ánimo para todo hijo de Dios. Descansamos en Cristo porque no seguimos a un maestro temporal, sino al Dios eterno. Al decirnos cristianos, estamos reconociéndonos como seguidores del Dios vivo, encarnado. En medio de cualquier aflicción, no descansamos en los sistemas que fallan o en otros humanos que fallan. En cuanto a la doctrina y la enseñanza, no descansamos en el razonamiento humano que carece de sentido. En todo, descansamos en Jesús, nuestro Dios y Salvador. Además, nuestra adoración se profundiza cuando entendemos quién es realmente Jesús. Esta doctrina es el fundamento y el ancla de esperanza de nuestra fe. Eso hace que nuestra adoración sea más amplia y con mayor sentido. Entonces, cuanto más alto es Cristo para nosotros, nuestra teología acerca de quién es Cristo, más firme será nuestra fe en la prueba y más expresiva será nuestra adoración. Es importante entender y observar estas verdades en las Escrituras,
Porque Cristo es el todo del hombre y sin Él nada de lo que fue hecho tiene sentido. Juan comienza su evangelio llevándonos antes del tiempo para que entendamos correctamente lo que ocurrió en el tiempo. Antes del pesebre, antes de la cruz, antes de la tumba vacía, está el Verbo eterno. Y ese Verbo es Jesús, el Rey de gloria y Dios bendito por siempre. Amén. Padre Dios eterno y glorioso, gracias te damos por tu palabra, en la cual nos muestras quién es Cristo, quién es nuestro Salvador, Dios glorioso, el Verbo eterno, que estaba contigo en el principio. Gracias porque Dios el Hijo ha venido a encarnarse en la persona de Jesús para redimir a cada uno de nosotros que creemos en Él. A ti sea toda gloria y toda honra. Tú eres solo autor de salvación por siempre y para siempre. Amén y amén.